Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de San Andrés Apóstol, el hermano de Simón Pedro, que eran pescadores junto con Santiago y Juan, quienes fueron llamados el mismo día por nuestro Señor Jesucristo, quien fue en realidad un gran pescador de apóstoles en ese día porque obtuvo esta respuesta inmediata de estos grandes apóstoles y que tan prestamente escucharon su llamada y todo lo dejaron para seguirlo. Sin embargo, para entender bien este texto de Mateo capítulo 4, es necesario repasar el capítulo 10 de la Carta a los Romanos que hemos escuchado en esta Santa Misa y que nos dice que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Es decir, tiene tanto poder el nombre de Jesús que por ese nombre somos salvados, por ese nombre recibimos la salud, esa salud que tanto anhelamos, por la que tanto hemos luchado en esta pandemia para no perderla. Además, la salud de la mente, la salud del espíritu y la salud que significa como sinónimo salvación, la vida eterna. Todo eso lo podemos obtener si invocamos con fe el nombre de Jesús. Tiene un poder extraordinario, como dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos. Por eso, la primera misión de la Iglesia es evangelizar, comunicar esta buena noticia. Jesús es el Salvador. Jesús es la presencia del reino de Dios entre nosotros. Jesús ha vencido la muerte. Jesús ha resucitado. Jesús quiere que nosotros vivamos también esta Pascua, este paso de la vida de pecado a una vida de santidad, este paso de sufrir sin sentido a sufrir con sentido, es decir, desde la cruz de Cristo, para que nuestra cruz sea también una puerta que nos lleva a la resurrección y a la vida eterna y a crucificar nuestras pasiones y voluntades ordenadas para que se encarne en nosotros la voluntad del Padre eterno. Pero pregunta también el apóstol Pablo en esta misma carta a los romanos, en la misma lectura que estamos meditando, ¿cómo vamos a anunciar el nombre de Jesús si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a pronunciar este nombre que nos da la salvación si no hemos conocido antes a Jesús? ¿Y cómo lo vamos a conocer si nadie lo anuncia? Por eso es tan importante la predicación. Esa es la primera llamada que Jesús hace a sus apóstoles. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. La predicación es la tarea fundamental de todo apóstol. Como decía San Agustín, por la predicación se va moldeando el alma de los cristianos. Las personas que escuchan la palabra de Dios y escuchan la predicación de los pastores de la iglesia van dejando que Dios moldee su alma. Y después las pruebas de la vida, las cruces, los problemas, las dificultades que tenemos que enfrentar son ese fuego que va dándole forma a este vaso nuevo que, como escuchábamos ayer en el libro de Isaías, todos nosotros los creyentes queremos ser. Queremos ser greda en las manos del alfarero, que Él nos constituya de nuevo, nos reforme, nos convierta en un vaso nuevo. Pero ¿cómo vamos a obtener este regalo tan grande de la fe si antes no hemos escuchado
la predicación del nombre de Jesús. Entonces, por eso la fiesta de San Andrés cobra este significado. La predicación que nosotros escuchamos procede de un sacerdote que a su vez está afiliado con un obispo que lo ordenó, y ese obispo fue ordenado por otro obispo, y así todos los obispos del mundo, que son los apóstoles modernos, tienen como una cadena de seguimiento que se remonta hasta estos primeros 12 apóstoles. Esa es la cualidad apostólica que tiene nuestra Santa Iglesia Católica. Todos somos apostólicos porque hemos recibido la predicación de voz en voz, de obispo en obispo, de sacerdote en sacerdote, en esta gran cadena que Dios ha permitido, ¿no es cierto?, que remonta a este tronco principal, que es Jesús en primer lugar y que se extiende a través de la evangelización de los apóstoles. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés. Nosotros probablemente en esta zona hemos recibido la predicación gracias al apóstol Santiago, que fue el evangelizador de España, y desde España hemos recibido la fe aquí en América Latina. Pero San Andrés, donde él fue a predicar, también dejó su semilla, también entregó su vida por Cristo, fue crucificado en esa famosa cruz de San Andrés, que es como una X. Todos estos apóstoles testimoniaron entonces, con la fuerza del Espíritu Santo y con el testimonio de la resurrección de Jesús y con esa voluntad enorme de darlo todo por Cristo, con su palabra y con su sangre, el nombre de Jesús. Por eso el nombre de Jesús ha llegado a nosotros. Y por eso también nosotros, no solo los sacerdotes, no solo los obispos, tienen esta misión de pronunciar, sino también todos los bautizados. No se puede entender un verdadero cristiano que ha recibido el bautismo si no ha vivido esta dimensión misionera. No se puede ser cristiano sin ser misionero. Y ser misionero, ser apóstol, ser discípulo de Jesús, consiste en creer en el nombre de Jesús. Creer que si yo lo invoco con fe, con amor, con esperanza, con humildad, voy a tener la salud en mi alma y voy a poder también ayudar a que otros conozcan la salvación. Por eso entonces, hoy, en la fiesta de San Andrés, nos llenamos de alegría porque así como estos apóstoles tuvieron la oportunidad de escuchar hablar de Jesús, en este caso de boca del mismo Juan Bautista. Juan Bautista fue el que le dice a estos discípulos: ese es el Cordero de Dios, no yo, ese es el que quita el pecado del mundo, yo no soy digno de desatarle las sandalias. Entonces, estos hombres, estos pescadores, que estaban buscando al Mesías, que estaban anhelando recibir al Salvador, ya tenían esta llamada, ya habían escuchado hablar de Jesús. De tal modo que cuando Cristo se presenta en la playa y los llama, ellos ya están preparados para entregarlo todo, para dejar las redes, dejar su familia, abandonarlo todo, negarse incluso a sí mismos y seguir a Jesús. Entonces también nosotros deberíamos hacer esta misma experiencia. Si hemos escuchado hablar de Jesús, si hemos sentido su llamada, entonces dejémoslo todo por Él. No nos preocupemos más por lo que dice el mundo, por la opinión de los demás, por la imagen que nosotros tenemos, por quedar bien con los otros. Preocupémonos de seguir al Señor, de que Él sea nuestro único Maestro, de que Él sea realmente nuestro Rey, como celebrábamos en la última fiesta del domingo antepasado. Cristo Rey, Cristo es mi Señor. Y ahora entonces, en este tiempo de Adviento, que crece nuestra esperanza en la venida de Cristo, también esperamos una vez más que nos vuelva a llamar. Y como San Andrés, como San Pedro, como Santiago y como Juan, queremos decir junto con María: aquí estoy, he aquí el esclavo del Señor. Quiero ser tu discípulo, Señor.